Durante 400 años el cielo guardó silencio, no un silencio común, sino uno que se instaló como una sombra sobre generaciones enteras. Durante 4 siglos no hubo profetas, no hubo sueños, no hubo palabra de Dios. El templo seguía en pie, los rituales continuaban, pero ya no había voz, solo rutina, solo memoria. El pueblo elegido seguía repitiendo los salmos, encendiendo incienso, celebrando las fiestas antiguas, pero algo se había ido. Cada oración parecía subir al vacío, cada sacrificio, un eco sin respuesta. Los sacerdotes hacían su trabajo, pero sin fuego. Los ancianos contaban historias de un Dios que hablaba, que actuaba, que descendía en fuego y nube. Pero los niños crecían sin ver nada de eso. Madres oraban por sus hijos sin escuchar consuelo. Padres enseñaban mandamientos sin entender por qué Dios ya no intervenía. Algunos creyeron que Él los había abandonado, otros que estaban siendo castigados, pero nadie tenía respuestas. ¿Por qué un Dios tan cercano eligió callar durante 4 siglos enteros? ¿Qué ocurrió entre el último versículo del Antiguo Testamento y el primer grito del Nuevo? ¿Qué estaba haciendo Dios mientras todos pensaban que no hacía nada? Lo que descubrirás ahora no solo responde a ese silencio, lo revela como parte de un plan perfectamente orquestado, porque a veces, cuando Dios calla, es cuando más profundamente está trabajando. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Dale like si alguna vez has sentido que Dios no respondía a tus oraciones. Y suscríbete al canal, porque en los próximos minutos vas a descubrir que el silencio de Dios nunca es un abandono, sino una preparación. Una noche fría envolvía las colinas de Jerusalén. El humo del incienso todavía flotaba entre los patios del templo, y el canto de los levitas se desvanecía lentamente en la penumbra. Las lámparas del lugar santo titilaban, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Afuera, los ancianos descendían en silencio por las escaleras de piedra, sin imaginar que acababan de escuchar la última palabra de Dios. Era el año 430 a. Cristo. El profeta Malaquías acababa de proclamar su mensaje. No fue un milagro ni una gran visión. No hubo truenos ni terremotos, como en los días de Moisés o Elías. Solo una voz cansada, firme, resonando en las plazas. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Después de eso, nada. Ninguna instrucción, ningún ángel, ningún llamado. El eco de esas palabras se perdería lentamente entre generaciones, como la última chispa que se apaga en una lámpara sin aceite. En aquel momento, nadie pensó que sería la última profecía durante siglos. Era solo otro profeta más, hablando en tiempos turbulentos. El pueblo estaba acostumbrado a voces del cielo. Desde Abraham hasta Zacarías, la historia de Israel era una sucesión de diálogos con lo divino. El silencio nunca había durado tanto. Incluso en el exilio Dios hablaba. Incluso en la derrota Él enviaba profetas. Pero esta vez no habría retorno inmediato. Lo más inquietante de esa última frase no fue la advertencia, sino el tono. Era como si Dios hablara no desde la ira, sino desde una distancia creciente. Como si la relación ya estuviera fracturada, como si el corazón de Dios estuviera herido, agotado por un pueblo que no escuchaba, y como quien deja de hablar para evitar un grito, simplemente cayó. Los días pasaron, luego los meses y después los años, pero el cielo no volvió a hablar. En las sinagogas, los escribas seguían leyendo la Torá. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Las familias celebraban la Pascua con pan sin levadura y vino amargo. Nada había cambiado en la superficie, pero en el corazón del pueblo algo comenzaba a secarse.
Era como vivir en una casa donde antes se escuchaban voces, risas, canciones, y de repente solo queda el eco de lo que fue. La generación de Malaquías envejeció esperando una señal, pero el fuego no descendía, el espíritu no se movía. Nadie soñaba con ángeles, nadie se atrevía a decir, así dice el Señor. No era que faltaran fieles, aún existían los justos, los temerosos, los que ayunaban con sinceridad. Pero incluso ellos comenzaban a preguntarse, ¿por qué Dios ya no responde? A veces, el silencio de Dios no es una ausencia, es una herida abierta entre el cielo y la tierra, y esa herida se había gestado por siglos. Idolatría, injusticia, traición, corazones endurecidos. Israel no había ignorado solo a los profetas, había ignorado el corazón de Dios. Lo habían tratado como un ritual más, una tradición familiar, una costumbre cultural. Se acercaban con los labios, pero sus corazones estaban lejos. Malaquías no profetizó destrucción inmediata, no anunció plagas ni ejércitos. Su mensaje fue más sutil y más devastador. Habló de padres e hijos separados, de promesas rotas, de una tierra que podría ser herida con maldición. Esa maldición no cayó como un rayo, cayó como una ausencia, como una voz que decide no hablar más, y así, sin un estruendo, comenzó el mayor silencio de la historia bíblica. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. Aquel silencio que comenzó como una pausa se convirtió en costumbre. La ausencia se normalizó. Las historias de un Dios que hablaba empezaron a sonar como leyendas antiguas. Los niños crecían escuchando sobre el mar que se abría, sobre columnas de fuego, sobre profetas que hacían llover fuego del cielo. Pero no veían nada, nada se movía, nada descendía. Los más ancianos se aferraban a las escrituras con fervor, leían y releían las promesas. Recordaban el pacto de Abraham, las palabras de Moisés, las visiones de Isaías. Pero mientras sostenían el rollo entre las manos, sus ojos buscaban una señal, un resplandor, un sonido, un temblor, algo que indicara que Dios aún estaba ahí, pero no había nada. El cielo seguía cerrado. Afuera, los imperios subían y caían. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, nuevos reyes, nuevas lenguas, nuevos impuestos, y sin embargo, ni una palabra nueva de Dios, ni una sola. El pueblo sobrevivía, resistía, celebraba las fiestas, enseñaba a sus hijos, pero ya no por revelación, sino por memoria. Era como si el tiempo se hubiera detenido espiritualmente, como si la historia se hubiese quedado en pausa a la espera de algo que nadie sabía cómo nombrar. Redención, juicio, nueva alianza. Lo único cierto era que Dios no hablaba, no corregía, no guiaba. Y en ese silencio creció una pregunta que muchos tenían miedo de decir en voz alta. ¿Será que Dios nos ha abandonado? Pero el silencio de Dios no es como el de los hombres. No significa indiferencia, ni desprecio, ni debilidad. El silencio de Dios es estratégico, es profundo, es una gestación invisible. Y cuando ese silencio se rompe, no regresa igual. Regresa con un propósito que transforma la historia entera. Y ese momento estaba cada vez más cerca. No había profetas, no había visiones, no había dirección, pero sí había niños naciendo. Cada año, nuevas familias llegaban al mundo bajo un cielo que no hablaba, pequeños que abrían los ojos en una tierra sin truenos divinos, sin zarzas ardientes, sin arcas cruzando ríos. Aprendían a rezar porque sus padres los enseñaban, no porque escucharan respuestas. Aprendían a temer a Dios, pero no lo veían actuar. Se alimentaban de historias que no habían presenciado. La generación que heredó el silencio no tenía memoria directa de la voz divina, solo relatos. Eran los nietos de los últimos que oyeron a un profeta. Y con el tiempo, esos recuerdos también comenzaron a desvanecerse.
Como una foto antigua expuesta al sol, la imagen de un Dios cercano se fue borrando lentamente. Las familias fieles aún oraban. En cada casa se recitaban los salmos al amanecer. En cada festividad se repetían los gestos, los cantos, las ofrendas. Pero algo se había roto. Lo que antes era comunión, ahora era esfuerzo. Lo que antes fluía como vida, ahora se sentía como peso. Aún creían, pero con esfuerzo. Aún esperaban, pero en silencio. Había quien se preguntaba, en voz baja, si todo eso no era una rutina vacía. Si el altar no estaba tan solo como el cielo. Si la Torá no se había convertido en un libro sagrado, pero mudo. Los niños miraban a sus padres con respeto, pero también con una duda creciente. ¿Dónde está ese Dios del que tanto hablan? ¿Por qué nunca lo vemos? ¿Por qué nunca responde? Los sacerdotes hacían su parte, los levitas afinaban sus cantos, pero nadie oía el susurro del Espíritu. Era como si todos actuaran en una obra cuyos diálogos originales se hubieran perdido y ahora solo quedara el decorado. Con el paso del tiempo el fervor se convirtió en hábito y el hábito en tradición. No había fuego, pero había reglas. No había revelación, pero había estructuras. El silencio fue llenado por leyes minuciosas, interpretaciones humanas, debates sobre cada letra, cada coma, cada gesto permitido o prohibido. Los fariseos surgieron como guardianes de esa ley. Hombres devotos que pensaban que si el pueblo era lo suficientemente obediente, Dios volvería a hablar. Creían que el silencio era castigo y que la disciplina extrema traería redención. Multiplicaron normas, exigencias, límites, convirtieron la espera en vigilancia. Los saduceos, en cambio, se adaptaron al poder, se aliaron con los romanos con tal de mantener el control del templo. Para ellos, Dios no necesitaba hablar. Su silencio era útil, significaba estabilidad, orden, jerarquía, y mientras unos esperaban obedeciendo y otros controlaban desde el silencio, el pueblo común caminaba entre ambos extremos. Hombres y mujeres sencillos que iban al templo, encendían sus lámparas, ofrecían sus sacrificios, pero no sentían el calor de una respuesta divina. Algunos en secreto empezaron a perder la esperanza. No lo decían en voz alta, aún recitaban los salmos, aún respondían amén, pero por dentro una pregunta los roía como termita invisible. ¿Y si Dios se ha ido para siempre? ¿Y si ya no somos su pueblo? Los niños crecían con más mandamientos que visiones, más normas que milagros. Aprendían a obedecer, sí, pero también aprendían a vivir sin presencia. La fe se les enseñaba como historia, no como experiencia, y aunque amaban a Dios, no sabían cómo escucharlo. El silencio se convirtió en una pared invisible. Una generación entera vivía de espaldas al cielo, no por rebeldía, sino por costumbre. Ya no esperaban que Dios hablara, solo que no los abandonara del todo. Aún en medio de la sequía espiritual, había quienes seguían creyendo, no con la fe encendida de los profetas, sino con una llama pequeña, temblorosa, que se negaba a apagarse. Eran los viejos que aún sabían de memoria las promesas de Isaías. Las mujeres que rezaban en silencio en los atrios del templo, esperando consuelo. Los ancianos que al morir murmuraban versículos como último suspiro: el Señor no rechaza para siempre. En los pueblos más lejanos, fuera de Jerusalén, campesinos hablaban del Mesías con sus hijos al anochecer, mirando las estrellas. Decían que vendría montado en un asno, como Zacarías había dicho, que restauraría a Israel, que traería justicia, que Dios no se había olvidado, solo estaba esperando el momento perfecto, pero ese momento no llegaba. Mientras tanto, los años seguían pasando. Las caravanas romanas cruzaban las tierras sagradas como si fueran propias.
Los centuriones vigilaban las puertas del templo, y cada piedra de Jerusalén parecía recordar a los antiguos lo que habían perdido, y a los jóvenes lo que jamás habían conocido. A veces, el silencio de Dios no mata la fe, pero la transforma, la vuelve íntima, dolorosa, resistente. No se grita en plazas, no se canta en coros, se susurra en la oscuridad, como quien habla a alguien que ama, aun sin saber si lo escucha. Y en ese susurro silencioso, una generación entera aprendió algo nuevo: a esperar, a confiar sin señales, a mantener viva una fe que ya no se apoyaba en milagros, sino en memoria, en promesas, en una esperanza que venía del pasado, pero apuntaba al futuro. Lo que ellos no sabían, no podían imaginar, es que en medio de ese silencio largo como 4 siglos, Dios no estaba ausente, estaba gestando algo eterno, y el primer temblor de esa nueva historia muy pronto iba a sacudir el desierto. Antes del silencio hubo advertencias. Durante siglos, Dios había hablado con insistencia, por medio de profetas, de sueños, de señales que estremecían montañas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Sus voces resonaban como relámpagos en medio de la oscuridad moral de Israel. No hablaban para entretener ni para consolar, hablaban para corregir, para llamar al arrepentimiento, para detener el curso de una nación que se alejaba cada vez más del corazón de su Dios. Pero Israel no escuchó. Día tras día, generación tras generación, rechazaron la voz que los formó. Intercambiaron al Dios vivo por ídolos de piedra, por alianzas con reinos paganos, por ritos vacíos. Hicieron del templo un símbolo de orgullo, no de comunión. Se aferraron a la forma, pero despreciaron la esencia, y en cada acto de desobediencia algo se resquebrajaba entre el cielo y la tierra, hasta que llegó el punto de quiebre. No fue un día específico, ni un decreto celestial grabado en fuego. Fue una acumulación de pequeñas decisiones humanas que cerraron, una a una, las puertas del diálogo con Dios. Como una habitación que se queda sin oxígeno, la profecía dejó de fluir. La presencia dejó de manifestarse. El cielo no se cerró por capricho. Se cerró por heridas no sanadas, por corazones que se endurecieron tanto que ya no sabían cómo escuchar. El profeta Zacarías había dicho: «No seáis como vuestros padres, a quienes clamaron los profetas diciendo: volveos al Señor, pero no escucharon». Zac 1:4. Esa sordera voluntaria fue más letal que cualquier ejército enemigo, porque no destruyó las murallas, destruyó la comunión. Y así, lo inevitable ocurrió. Dios, que nunca se cansa de hablar, eligió callar. Un acto de juicio, sí, pero también un lamento silencioso, como quien ama profundamente. Y por fin, se retira. En Jerusalén, el templo seguía en pie. A la distancia, sus columnas reflejaban la luz del sol como si todo siguiera igual. Las ofrendas ardían en el altar. Los sacerdotes vestían sus túnicas con precisión. La música de los levitas llenaba los patios interiores. Pero ya no era lo mismo. El templo, que una vez fue morada del Altísimo, era ahora un edificio sagrado sin presencia. No se oía la voz entre los querubines del arca. No descendía la gloria que una vez hizo temblar a los sacerdotes. Lo que antes vivía, ahora solo funcionaba. Era un cascarón magnífico, lleno de símbolos, pero sin la palabra que daba sentido a todo. Los que aún recordaban los días de gloria sabían que algo se había perdido. Se movían entre las piedras santas con reverencia, pero también con una melancolía que no se decía en voz alta. El silencio pesaba más que cualquier amenaza extranjera, porque era el silencio de un Dios que se alejaba no de su pueblo, sino de su altar. Los profetas lo habían anunciado. Jeremías, con lágrimas en los ojos, había escrito: «La gloria del Señor se apartó del templo». Pero nadie quiso creerlo del todo.
porque mientras hubiera incienso, mientras hubiera sacrificios, parecía que todo seguía bien, como una familia que vive junta en la misma casa, pero ya no se mira a los ojos ni se habla con el corazón. El templo sin voz se convirtió en el símbolo perfecto del alma de Israel en ese tiempo, lleno de memoria, pero vacío de presencia, decorado con oro, pero frío como piedra. Y mientras el pueblo seguía esperando un milagro, el cielo simplemente guardaba silencio. Los sabios debatían, los reyes se sucedían, los sacerdotes seguían cumpliendo su deber, pero al fondo de todo había un vacío que nadie podía ignorar. Israel, la nación que había oído la voz de Dios desde el monte Sinaí, se encontraba ahora caminando en la oscuridad, y sin embargo, Dios no había desaparecido. Su silencio no era indiferencia, era intención. Como en los días de Noé, cuando el arca se cerró por dentro. Como en los años del desierto, cuando una generación entera tuvo que morir antes de entrar en la promesa. Dios no siempre habla con palabras. A veces, sus actos más poderosos ocurren cuando calla. Detrás del velo del tiempo, detrás del murmullo de los imperios, Dios tejía algo que nadie podía ver. Las rutas comerciales se ampliaban, el idioma griego se volvía lengua común. El poder de Roma se extendía como una red sobre el mundo antiguo. Y entre tanto ruido político y religioso, el escenario perfecto comenzaba a formarse. Porque cuando Dios decide romper el silencio, no lo hace con una palabra más, lo hace con una palabra encarnada. Pero antes, todo debía estar en su lugar. El pueblo debía sentir el peso de su necesidad. La religión debía demostrar su impotencia. El mundo debía estar unificado bajo una lengua, un sistema, una ley. Era el momento exacto, pero aún no. Por eso, Dios callaba, no como quien se ha ido, sino como quien respira profundamente antes de pronunciar algo definitivo, y cuando al fin hablara de nuevo, no sería desde el cielo, ni desde un trono de fuego. Su voz vendría envuelta en carne, llorando en un pesebre, levantando la voz en un desierto, pero eso todavía estaba por venir. Cuando el cielo dejó de hablar, la tierra empezó a llenar el silencio, no con sabiduría, no con revelación, sino con voces humanas. En ausencia de profetas, surgieron intérpretes. En lugar de mensajes divinos, proliferaron opiniones. Donde antes tronaba la voz de Dios, ahora resonaban las disputas de los hombres. Y la religión, aquella que debía ser un puente hacia el eterno, se convirtió en un escenario de poder, control y apariencia. Los fariseos surgieron con una misión noble: preservar la ley. Temían que el olvido de los mandamientos provocara aún más juicio. Por eso la multiplicaron, la protegieron, la envolvieron en tradiciones. Pero en su intento de mantener la pureza, perdieron la voz. No sabían distinguir entre la palabra viva y las reglas sin vida. En paralelo, los saduceos, sacerdotes aristocráticos, se adaptaron a los tiempos. Negaron la resurrección, minimizaron lo espiritual y negociaron con Roma. Su prioridad era el control del templo, no la presencia de Dios. Para ellos, el silencio divino era conveniente. Cuanto menos hablara Dios, más podían hablar ellos. Y así, el pueblo quedó atrapado entre dos extremos. Una religión de legalismos sin compasión y una religión de poder sin verdad. Ambas llenaban el vacío del silencio con fórmulas, con normas, con autoridad humana, pero ninguna de esas voces devolvía la presencia. Ninguna hacía arder el corazón, porque no venían del cielo, eran ecos huecos, esfuerzos por parecer piadosos, sin escuchar realmente a Dios. El templo se había convertido en un lugar de negocios, el liderazgo en un juego político y la espiritualidad en una carga insoportable. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. La religión hablaba, sí,
Pero Dios no estava allí. E o povo, cansado, começava a olhar para o deserto. El templo resplandecía. Desde fuera todo parecía perfecto: columnas de mármol, cortinas púrpuras, cánticos cuidadosamente ensayados. Las multitudes venían de lejos para ver su majestuosidad, pero por dentro algo había cambiado. Ya no se sentía el temblor del espíritu, ya no ardían los corazones. La casa de Dios se había vuelto institucional. Los líderes discutían sobre cuántos pasos se podían dar en sábado, sobre qué clase de agua era pura, sobre qué palabras podían o no decirse en ciertos contextos. Sus túnicas eran impecables, sus barbas bien arregladas, sus argumentos llenos de lógica, pero sus ojos no buscaban al Eterno, buscaban control. Cada ley añadida, cada tradición impuesta, parecía una muralla más entre el pueblo y el Dios vivo. Lo que comenzó como reverencia se transformó en burocracia sagrada. Lo que debía llevar al corazón ahora solo dirigía al miedo. Los que no podían seguir todas las normas eran mirados con desprecio. Las viudas, los enfermos, los extranjeros, todos eran considerados impuros. Aquellos a quienes Dios más había defendido en la Torá eran ahora los más alejados del altar. Y el pueblo, exhausto, comenzó a vivir su fe con resignación. Ya no buscaban a Dios esperando oír su voz. Solo cumplían, por si acaso, por costumbre, por temor. En el fondo de sus corazones, muchos sentían que algo no encajaba, que la religión que les enseñaban no era la misma que habían leído en los Salmos, que el Dios que levantaba al caído, que hablaba desde los montes, que sanaba a los humildes, parecía haberse escondido. ¿Dónde estaba esa cercanía? ¿Dónde el fuego? Pero la estructura religiosa era tan sólida, tan ruidosa, tan autorreferente, que no dejaba espacio para la duda, y mucho menos para el susurro de lo divino. Entre todo ese ruido religioso había corazones que aún sabían esperar. No eran muchos, no eran influyentes, eran los invisibles, los que servían en silencio, los que oraban sin aplausos, los que lloraban por las promesas olvidadas. Algunos, ancianos, algunas mujeres fieles, algún joven que no se había endurecido. Ellos no se rendían del todo, no porque oyeran algo, sino porque recordaban cómo hablaba Dios en los días antiguos, cómo descendía en medio del pueblo, cómo rompía el silencio con misericordia. Y aunque no lo veían, aunque los cielos seguían cerrados, su alma seguía despierta. A veces, en las noches sin luna, levantaban la mirada y preguntaban en silencio: ¿Dónde estás, Señor? Y aunque no recibían respuesta, no dejaban de mirar hacia arriba. El templo, mientras tanto, continuaba su rutina. Las ofrendas se entregaban, los rollos se leían, los rituales se repetían. Pero nadie se detenía a preguntar: ¿y si Dios ya no está aquí? ¿Y si estamos adorando al recuerdo, no a la presencia? Porque eso es lo más sutil del silencio de Dios. Permite que la religión siga funcionando, incluso sin Él. Y esa fue la mayor tragedia de esos 400 años. No solo que Dios no hablara, sino que muy pocos lo notaran. Pero al margen de los grandes debates, fuera de las murallas del templo, más allá del sistema, un susurro comenzaba a moverse, no en las voces de los doctos, ni en los tronos de los poderosos, en lugares ocultos, en vientres estériles, en hombres solitarios del desierto, en mujeres que oraban al amanecer, porque Dios, aunque callado, jamás dejó de observar. Y cuando decidió volver a hablar, no buscó púlpitos, buscó corazones abiertos. Y su voz, al regresar, no resonó en el templo, sino en el desierto. No hubo relámpagos, no hubo terremotos, solo una anciana arrodillada en el patio del templo, al alba. Su nombre era Ana. Hacía décadas que vivía allí, sirviendo con ayunos y oraciones. Nadie la notaba. Nadie la escuchaba,
pero ella no oraba para ser vista. Oraba porque algo dentro de ella no se apagaba, como una brasa escondida entre cenizas. En el mismo templo donde el silencio se había instalado durante siglos, donde tantos habían dejado de esperar, Ana seguía esperando. No por rutina, no por tradición. Esperaba porque lo sentía. Algo estaba cambiando. Ese día, Ana vio entrar a una pareja joven con un bebé envuelto en un manto sencillo. Era una familia como tantas otras, un padre de manos callosas, una madre que apenas había dormido, un niño aparentemente como cualquier otro. Pero Ana sintió el susurro, no en sus oídos, en el alma. Se acercó lentamente, observó al niño y supo. Aquel bebé no era un niño más, era la respuesta, el inicio, la señal de que el silencio no duraría para siempre. Y entonces, después de tantos años, Ana habló, no con gritos, no con proclamaciones, con la voz quebrada por la vejez y la emoción. Dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No fue un milagro grandioso, no fue una visión multitudinaria, fue un susurro, un estremecimiento invisible, pero real, porque así es como suele comenzar la esperanza, no con un estruendo, sino con un temblor suave, en lo oculto, en lo pequeño, en lo olvidado. Y aunque el cielo no había hablado aún con fuerza, ya se estaba preparando para hacerlo, porque detrás del velo del silencio, Dios estaba a punto de romper la historia en dos. No fue en el templo, no fue en palacio, fue en el desierto. Un hombre vestido con piel de camello caminaba entre piedras y sequedad. Su barba desordenada, su voz áspera, sus ojos como fuego. Su nombre era Juan, y su mensaje, simple, pero cortante como un cuchillo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 400 años, una voz, verdadera, viva, irrefrenable. El pueblo, hambriento de algo real, acudía en multitudes. Salían de las ciudades, de los campos, de las sinagogas. Bajaban al Jordán como si cada paso fuese un clamor. Dios, estás volviendo a hablar. Juan no era como los maestros del templo. No recitaba normas, no explicaba tecnicismos, hablaba al corazón, llamaba al arrepentimiento, anunciaba que alguien se acercaba. Y por primera vez en siglos los corazones ardían otra vez. Porque cuando el cielo decide romper su silencio, no lo hace suavemente, lo hace con urgencia, con fuego. La voz de Juan no era aún la voz del Mesías, pero era su eco, era la apertura de un nuevo libro, la preparación del camino. Como había sido profetizado, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Los líderes religiosos, acostumbrados al control, comenzaron a temer. ¿Cómo podía ese hombre sin formación atraer tanto al pueblo? ¿Cómo era posible que el Jordán se convirtiera en santuario, que los caminos polvorientos fueran más sagrados que el templo mismo? Porque donde está la voz de Dios, allí está su altar. Y aunque el silencio aún no se había roto por completo, el murmullo de redención ya era innegable. El cielo estaba despertando. Aquel día no hubo nubes. El sol golpeaba las aguas del Jordán con una luz inclemente. Juan seguía bautizando, rodeado por una multitud que no dejaba de llegar. Algunos venían por curiosidad, otros con culpa, muchos con hambre, no de pan, sino de respuesta. Y entonces, en medio de la gente apareció él. Nadie lo notó al principio. Era un rostro común, ropa sencilla, caminaba como los demás, con polvo en los pies. Pero Juan lo vio, y su alma tembló. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el sobrino de Isabel, el niño que había crecido en silencio, el que había aprendido a tallar madera más que a citar leyes. Nadie sospechaba, nadie imaginaba. Pero Juan sabía. Cuando Jesús se acercó al río, no hubo rayos. No se abrieron los cielos aún.
solo una mirada entre dos hombres que sabían que el tiempo estaba por cumplirse. «Yo necesito ser bautizado por ti», murmuró Juan temblando. Pero Jesús respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y cuando Jesús descendió al agua, el silencio tembló. Una paloma, una voz, un cielo que se rasga. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de 400 años, Dios volvió a hablar, no desde un monte, no desde una zarza, no desde el templo, desde el cielo abierto, sobre un hombre mojado en el río. Ese fue el susurro final, el que rompió el silencio. Y a partir de ahí, a cada paso que Jesús dio, cada palabra, cada mirada, cada gesto, fue la voz misma de Dios caminando entre los hombres. Pero o mundo, acostumado ao barulho da religião, ainda não estaba pronto para escutar. En el principio fue la palabra, no una palabra como las que usamos a diario, no un sonido, no una frase, fue una presencia, una voz que no solo hablaba, sino que era. Una palabra que creó los cielos, que separó la luz de las tinieblas, que formó al hombre del polvo, y luego le habló al corazón. Esa misma palabra, tras 4 siglos de silencio, se hizo carne. No descendió como relámpago, no apareció envuelta en llamas, nació como un niño, lloró como todos, creció entre hombres comunes. Su voz no era atronadora, era suave, firme, clara, pero en cada sílaba resonaba el cielo. Cuando Jesús abrió la boca, no era un profeta más, no era un maestro común, era el Verbo eterno, ahora con voz humana. Y el mundo, aunque no lo comprendía del todo, lo sentía. En Cafarnaúm, en Galilea, en las sinagogas, en las colinas donde él hablaba, algo se despertaba, ciegos veían, endemoniados gritaban. Pescadores abandonaban sus redes, no por magia, no por espectáculo, sino porque su voz era la voz del que habían estado esperando. Bienaventurados los pobres en espíritu, yo soy el pan de vida, yo y el Padre uno somos. Palabras que no solo enseñaban, sino que abrían caminos, restauraban corazones, perforaban siglos de rituales vacíos. Palabras que traían de regreso la intimidad, la comunión, la presencia. La religión, acostumbrada a dominar, se estremecía, porque aquella voz no buscaba tronos, ni rituales, ni templos, buscaba almas, buscaba quebrar el muro que el silencio había levantado. Y cada vez que hablaba, el cielo se acercaba un poco más a la tierra. Dondequiera que Jesús iba, su voz no dejaba a nadie igual. No hablaba como los escribas, no recitaba como los fariseos, no se escondía en términos técnicos ni se refugiaba en tradiciones humanas. Su palabra era directa, penetrante, encendía el alma o la ofendía. Los humildes lloraban al escucharlo. Se les abría el pecho como si por fin alguien nombrara su dolor. Entendían sin entender del todo. Lo miraban y sabían. Este habla como quien realmente conoce a Dios. Pero los religiosos lo resistían, porque cada frase de Jesús era como un espejo roto para el sistema. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cada palabra de Jesús era una grieta más en los muros de la religión establecida. No porque quisiera destruirla, sino porque ella ya se había convertido en un muro contra Dios. Él no vino a demoler la ley, sino a restaurar su espíritu, a devolverle vida, a recordarles por qué Dios había hablado en primer lugar. Y eso era intolerable para los que habían llenado el silencio con poder. La élite religiosa lo escuchaba desde las sombras. Lo vigilaban, lo interrogaban, trataban de atraparlo en palabras, como si pudieran controlar lo que no entendían. Pero su voz no era de este mundo. Era la misma que había dicho, hágase la luz. Y ahora decía, ven
y sígueme. Jesús no hablaba para agradar, hablaba para despertar, para cortar lo que estaba muerto, para sembrar lo eterno. Y en cada encuentro, en cada parábola, en cada enseñanza, el Verbo estaba revirtiendo siglos de silencio, con una sola frase a la vez. El silencio había sido largo, doloroso, confuso, para muchos insoportable, pero ahora se comprendía, no fue abandono, fue preparación. Cada siglo sin palabra fue un espacio para el anhelo. Cada oración sin respuesta fue una raíz que profundizó el deseo. Cada generación que esperó en la oscuridad fue parte del plan. Porque el día que Dios volvió a hablar, no lo hizo desde un monte ni desde el cielo. Habló desde una cruz, en el Gólgota. Cuando la voz que creó el universo fue clavada al madero, el silencio volvió por un instante. Un cielo oscurecido, un grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces, la paradoja, el que era la palabra, entró en el silencio definitivo, pero ese silencio ya no era separación, era redención. Cuando Jesús entregó su espíritu, no fue el fin de la voz, fue su expansión. La cortina del templo se rasgó, el acceso fue abierto, el silencio se rompió para siempre. Desde entonces, Dios no ha vuelto a callar. Su espíritu habla en el corazón. Sus palabras resuenan en lo profundo. Su presencia ya no está limitada al templo, ni a un profeta, ni a un monte. Está en cada alma que escucha. Los 400 años de silencio no fueron un castigo. Fueron el compás antes de la sinfonía, el intervalo antes de la palabra eterna. Una pausa que solo tiene sentido a la luz de la cruz. Porque cuando Dios parece callar, es cuando más profundamente está obrando. Si alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio, recuerda esto. El cielo no está mudo, está preparando algo. A veces, los silencios más largos preceden las revelaciones más profundas. Déjanos en los comentarios. ¿Has atravesado una temporada de silencio espiritual? ¿Cómo te sostuvo Dios en medio de eso? Dale like si este viaje por los 400 años te ha hablado al corazón. Y suscríbete para descubrir más de lo que la Biblia calla, pero revela con poder.